Vimos. Bien. Bueno, entonces, decía que vamos a hablar de algunos términos en todas las materias, materias en general, es decir, en todos los metí, en todas las, en todo lo que uno en la vida, de lo que esté hablando en la vida, todo aquello de lo que esté hablando en la vida, eh, existe la posibilidad de que exista un lenguaje propio. La anatomía es uno de esos casos, por supuesto, pero todas las materias o todas las cosas que uno estudia tienen su lenguaje propio. No sé, uno va al mecánico y entonces va al mecánico y le dice, Alberto, escúchame, el foco delantero derecho no prende, va el electricista, ¿me lo cambiás? Vuelvo a la tarde. Entonces le deja el auto a Carlos, que va a cambiar el foco delantero derecho, y entonces uno vuelve a la tarde, le paga a Carlos y sale de vuelta, y sale y anda, y prende la luz, y no anda. Y dice, ¿cómo no anda, Carlos? Escuchame, vuelve de vuelta a verlo a Carlos, che, no anda el foco derecho, ¿qué pasó? ¿No lo cambiaste? Sí, sí, yo cambié el foco delantero derecho. Y entonces se paran delante del auto, y entonces le dice, pues, ¿qué foco cambiaste, Carlos? Y entonces Carlos mira el auto de frente, y entonces mira el foco que está a su mano derecha, y entonces dice, ese que está ahí, el de la derecha, el delantero derecho. Y el otro dice, pero ¿cómo cambiaste el delantero derecho ese si el delantero derecho es el otro? Porque cuando nosotros hablamos de un auto, generalmente hablamos desde el punto de vista donde está sentado el conductor. Entonces, delantero derecho es el otro foco. Ahora, ¿qué pasó ahí? Hubo un problema en el lenguaje. Carlos, que hacía electricidad, no sabía que en los autos, la mayoría de la gente, porque eso en realidad, no sé si en ese sentido, no sé si en la ingeniería mecánica automotriz tiene ese nombre, es decir, esa es la orientación, pero habitualmente todos mencionamos como foco delantero derecho el que está a la derecha y adelante del conductor que está sentado en su lugar de conductor, no mirando el auto desde adelante. ¿Se entiende? Le digo, bueno, por si no lo sabían, capaz que les pasa esto y van a cambiar el foco y les cambian el otro. Pero entonces, no miren, porque también puede pasar al revés, que ustedes vayan y le dicen, cambiame el delantero derecho, y lo están mirando de delante del auto y el tipo le cambia el otro. Pero ¿qué pasó? Hay una discordancia en el lenguaje. Entonces, el lenguaje es para que podamos entendernos. Es decir, son cosas básicas, es como aprender las palabras para entendernos, es un lenguaje, es como aprender las palabras cuando vamos naciendo, cuando nacemos y vamos creciendo, o cuando queremos estudiar un idioma. Estudiar un idioma es simplemente adquirir el conocimiento del significado de las palabras para que coincida con el significado de las palabras que los otros le dan. Porque si yo estoy aprendiendo, no sé, inglés, y para mí la palabra right es izquierdo, bueno, está bien, para mí es izquierdo, pero para todos los demás que hablan inglés es derecho. Entonces, bueno, cualquier idioma tiene que ver con eso, son códigos para poder entendernos. Y en la anatomía hay algunos códigos que tenemos que comprender, y para eso vamos a usar algunos términos que tenemos que aprender porque estamos hablando de anatomía. Después, como todo, en este sentido siempre digo, nosotros aprendemos cosas y después el tiempo las puede ir deformando y nosotros las podemos utilizar como querramos, pero las tenemos que aprender primero bien. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre pongo ejemplos como este. Uno dice, vamos a la cancha.
Bueno, vamos a la cancha, no es vamos a la cancha, es vamos a la cancha. Sin embargo, se entiende perfectamente el vamos a la cancha. No necesito que un tipo me traduzca eso. Pero primero tuve que haber aprendido el vamos a la cancha para poder entender qué significa el vamos, para poder entender qué significa el vamos. ¿Está bien? Entonces, nosotros en la anatomía, como en todo, primero aprendemos de qué se trata, después lo deformaremos o haremos como querramos, pero en este caso tenemos que aprender, para esto en particular, términos específicos, en este caso términos de orientación anatómica vamos a mencionar, y algunas cosas de planimetría que tienen que ver con cosas básicas de la anatomía. Entonces vamos con términos de orientación anatómica, que son justamente términos que hacen a que todos hablemos, cuando hablemos de orientación, hablemos de la misma manera, para que no nos pase lo que me pasó entonces cuando fui a ver al electricista del auto. Entonces, como primera medida, definimos posición anatómica. Posición anatómica hace referencia a la forma en que siempre vamos a describir un cuerpo humano. ¿A qué viene esto? Imaginemos que un sujeto está acostado en una plancha de metal o en una camilla, por decir. Bueno, está acostado en una camilla. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la parte de arriba del sujeto? Si yo tengo que describir la parte que corresponda al arriba de ese sujeto, ¿no? Ventral. ¿Qué describiría? ¿Qué cosa? ¿Qué describiría? Está panza arriba. ¿Y qué es lo que describiría como la parte de arriba de esa persona? El ombligo. ¿Qué describiría? La cabeza. ¿Cómo? Y una de pollo. Se escucha todo mezclado. A ver, alguno diga. A ver. La cabeza. La cabeza dice uno, el cuello, claro, está bien. ¿Y si por qué está acostado está acostado? o parado. Bueno, si está acostado, parte de arriba. Bueno, está acostado boca arriba. Bueno, es más, tiene las piernas levantadas. Está acostado y con las piernas en alto. Se llama trendelembo. Entonces acostado con las piernas levantadas. ¿Es la parte frontal? Siempre la parte más alta de ese sujeto va a ser lo relacionado, como dicen bien, con la cabeza. Por más que lo que esté más alto sea su brazo, su codo, su ombligo o el dedo gordo del pie izquierdo. Siempre lo que es arriba es la cabeza. Siempre lo que es abajo, los pies. Entonces, ¿eso es por qué? Porque definimos lo que se llama posición anatómica. ¿Para qué? Para que no importa cómo esté nuestro auto, en este caso nuestro sujeto, no importa cómo esté, siempre arriba es arriba, abajo es abajo, adelante es adelante, atrás es atrás, lateral derecho es del lateral derecho, lateral izquierdo es lateral izquierdo, la línea media es la línea media y sucesivamente lo que vamos a mencionar ahora. ¿Está bien? O sea que los términos de orientación están relacionados con una posición inicial que es la posición anatómica. ¿Qué es la posición anatómica? Es un sujeto de pie con los pies en paralelo, ¿está bien? Está parado con los pies en paralelo, la vista al horizonte, es decir, la vista al frente, al horizonte, los miembros superiores pendiendo, o sea, no están levantados ni dados vuelta, ni nada, los miembros superiores están pendiendo, y las palmas de las manos están orientadas hacia adelante. ¿Se entiende? Ese sujeto es un sujeto en posición anatómica. En este sentido, les muestro, ¿esta señora está en posición anatómica? No. ¿Por qué no? Sí, Hacia no tiene las palmas para no adelante. tienen las palmas para adelante. Las palmas no están para adelante, ¿cómo? Para adelante, y los pies no están paralelos. ¿Se entiende? Esta señora no está en posición anatómica. Porque, bueno, no está en posición anatómica porque está parada así, pero quiero decir, pero no está en posición anatómica porque no tiene las palmas hacia adelante y no tiene los pies en paralelo. Por lo demás, sí estaría en posición anatómica, por supuesto. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, la posición anatómica la definimos como esa posición, no es cualquier cosa. Esto es el ABC, pero es lo que nos dice cómo son las cosas. De modo tal que ahí ya sabemos que las palmas miran hacia adelante. ¿Se entiende? Las palmas miran hacia adelante.
Bueno, entonces ya tenemos qué es adelante, qué es atrás, qué es arriba, qué es abajo. En relación a eso, a esa posición, entonces nosotros describimos al sujeto, a un sujeto lo vamos a describir. Por otro lado, tenemos una profundidad nosotros. Es decir, tenemos el sistema de la piel, ¿no? El tegumentario piel, y después tenemos una profundidad. Si metemos un elemento punzante, por llamar, en un tórax, entonces ingresamos a la piel, después vamos a atravesar músculo, vamos a pasar, si queremos, por adentro una costilla, atravesaremos un pulmón, es decir, vamos a ir atravesando distintas estructuras que van a ir de la superficie a la profundidad. Entonces tengo una posición anatómica para describir qué es lo que va a ser adelante, qué es lo que va a ser atrás, qué es lo que va a ser arriba, qué es lo que va a ser abajo. Y después tengo un sistema de descripción de superficie a profundidad. En relación a eso, entonces voy a introducir términos en relación a esas posiciones y a ese concepto de profunda superficie, y entonces introduzco conceptos. Entonces, lo que voy a encontrar con el sujeto parado, ¿está bien? Parado, en posición anatómica, lo que voy a encontrar en la parte superior de ese sujeto, voy a llamarle superior, cefálico o craneal. ¿Está bien? Y lo que esté en la parte más baja, voy a llamarle podal, caudal o inferior. ¿Está bien? Bien. Luego voy a tener con el sujeto, acá no está en la posición anatómica, pero lo tengo de perfil, con el sujeto en perfil, ¿no es cierto? Y siempre en posición anatómica, cosa que este sujeto tampoco está, eso también se muestra, tampoco está en su posición anatómica, pero discrimino con el sujeto en una vista lateral, discrimino lo anterior o ventral de lo posterior o dorsal. No importa que la persona esté doblada, acostada, haciendo la vuelta carnero, lo que fuera, siempre el ombligo es anterior o ventral. ¿Está bien? No importa cómo esté orientado, como yo lo esté viendo en el momento que lo esté viendo al sujeto. Es más, no necesito ver al sujeto para saber que cuando me hablan de la parte anterior de ese sujeto, me están hablando por ahí de el ombligo, de una mama, de un ojo anterior. ¿Está bien? No necesito que me expliquen más nada. ¿Saben? Anterior. Ventral, Profe, posterior, sí. perdón, ¿esos son sinónimos? Claro, exacto, son sinónimos. Sí, sí. Significa lo mismo. Sí, en realidad no significan Ok. exactamente lo mismo, pero para orientación anatómica sí significan lo mismo. Porque en realidad no significan lo mismo, porque en realidad tienen distinto origen los términos. Entonces, cefálico, por ahí hace referencia a céfalos, a cabeza, pero viene una terminología embriológica y superior por ahí es diferente, pero o sea, no importa, no voy a entrar en eso porque no tiene sentido, pero para nosotros son sinónimos. Desde el punto de vista anatómico, esto es sinónimo. Si alguien me dice, esto es ventral, en mi cabeza significa anterior, punto. ¿Está bien? Ventral anterior, dorsal posterior. Porque eso hacen referencia a las posiciones en que estaba el feto, también para describir el feto, pero no importa. Pero para el caso sí son sinónimos. Perfecto. Entonces tengo esto. Hasta ahí entiendo esto. Y ahora digo algo más. Digo, a un individuo parado en posición anatómica, yo le paso una línea, ¿no es cierto? Lo divido con una línea media, lo divido en una línea media, que ahora voy a dar otro concepto, que es el concepto de plano, pero no importa, lo divido con una línea media, y todo lo que esté en esa línea media es el medio. ¿Está bien? Es el medio. Ahora, a partir del medio, yo me voy separando del medio, ¿no es cierto? O sea que si yo estoy en el medio, ahí me ven a mí en el medio, a ver así, en el medio, tengo la mano en el medio, yo me puedo desplazar del medio hacia la derecha o me puedo desplazar del medio hacia la izquierda. O sea que la línea media divide izquierdo de derecho. ¿Se entiende? La línea media divide izquierdo de derecho. No importa cómo esté el sujeto parado, acostado, dando la vuelta, siempre la mano izquierda es la mano izquierda.
y la derecha es la derecha. No tiene que ver con que ese sujeto me diga esta es mi izquierda y esta es mi derecha. Yo, no importa cómo esté ese sujeto, reconozco el miembro derecho y el izquierdo. Es más, Siempre mirándolo de frente, o sea, cara a cara. siempre teniendo la imagen del sujeto de frente, porque es más, puedo ni siquiera tener al sujeto. Si yo les doy a ustedes una mano, les doy una mano, y le digo, ¿qué mano es esta? ¿Es derecha o izquierda? ¿Ustedes creen que pueden reconocer una mano izquierda de una derecha? Sí. Por supuesto, si la ponen en posición anatómica la van a reconocer perfecto. ¿Sabe por qué? Porque cuando vean la palma, van a decir, la palma está para adelante. Claro. Entonces ubican la palma. Después van a decir, bueno, la muñeca de esa mano va para arriba. Esto va para arriba. ¿Está bien? Y el pulgar va hacia afuera, porque la palma mira hacia adelante y el pulgar va hacia afuera. ¿Está bien? Entonces, al tener eso, yo esa mano la ubico anatómicamente y ya no necesito el sujeto, pues ya sé cómo va en ese sujeto. ¿Se entienden? O sea que para eso es la anatomía, la terminología. Yo no necesito al sujeto para poder saber de qué se trata la estructura que estoy viendo y dónde va en el cuerpo, cómo va ubicada. ¿Se entiende? Bueno, bien. Entonces, para eso es la posición anatómica. Yo no necesito al sujeto. Y no solo eso, sino que además, esta terminología, ahora lo vamos a ver, se relativiza, no necesariamente lo que está arriba tiene que ser la cabeza, porque yo puedo estar hablando de otra cosa. Por ejemplo, yo puedo puedo decir, el pulmón izquierdo está encima del diafragma, que es un músculo, que todos conocen generalmente. El pulmón está arriba del diafragma. Y no estoy hablando de la cabeza. Y sin embargo es un órgano que está arriba de... ¿Se entiende? Este órgano está delante o es anterior a aquel otro. No necesito el sujeto. Esta terminología es para eso, para poder no solamente hablar, sino para poder relacionar todas las estructuras orgánicas de nuestro cuerpo. Bien, entonces la línea media divide derecho de izquierdo. Pero en la medida que me alejo de la línea media, ¿sí? En la medida que me voy alejando de la línea media, no voy necesariamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Estoy yendo de la línea media, si me alejo de la línea media, estoy yendo hacia afuera, o hacia lateral, o hacia externo. Afuera, lateral o externo. Los términos más usados son lateral y externo, porque ahora van a ver lo de afuera. Pero lateral y externo. Quiere decir que para nosotros, en anatomía, externo no es lo que está en la piel. ¿Se entiende? El término externo hace referencia a lo que esté más alejado de la línea media. Por ejemplo, digo, el dedo pulgar en posición anatómica, como la mano está hacia adelante, abierta, bueno, al revés de esto, pero hacia adelante, así, pero al revés, ¿no es cierto? Estaría así, a ver si lo puedo hacer en mi mano ahí, la mano está así, la mano está hacia adelante, pero el pulgar está más externo, es externo, ¿se entiende? Entonces, externo o lateral es lo que se va alejando de la línea media. Lo más externo en el organismo sería la punta del dedo pulgar en posición anatómica. ¿Está bien? Eso es lo más externo. Y lo más medial sería, bueno, no sé, en el caso del tronco, la columna vertebral, ¿está bien? Y en relación a esto, a externo, el término que se contrapone a externo, que es lo que se va acercando, lo que esté más cerca de la línea media, le llamo interno. Interno o medial. Entonces, medial no es la línea media. La línea media es la línea media. Medial es aquello que esté más cerca de la línea media y lateral es lo que esté más lejos de la línea media. Lateral o externo son sinónimos, medial e interno son sinónimos. Fíjense cómo entonces interno lo mismo. Nosotros solemos escuchar, fulano tiene lesionados los órganos internos. Bueno, para anatomía, eso lo entendemos lógicamente como personas,
Pero desde el punto de vista anatómico, como les decía, primero aprendemos y después, si queremos, lo usamos como queremos. Pero desde el punto de vista de la anatomía, interno no significa que esté más profundo, significa que esté más cerca de la línea media. O sea que un cartílago costal que está casi en la superficie, es más interno, un cartílago costal es más interno, que podría estar acá en este sujeto, por ejemplo, un cartílago en esta mujer podría estar acá, ven el cursor, un cartílago costal por acá, es más interno, por ejemplo, que el pulmón, que la punta del corazón, por ejemplo. Un cartílago costal que está acá es más interno que la punta del corazón que está por acá, pero que está más profundo. Pero ¿cómo? ¿Cómo me vas a decir que esto es más interno si la punta del corazón no la veo y el cartílago costal ni la puedo palpar y el cartílago costal lo puedo ver ahí y puedo tocarlo, aunque no lo veo literalmente, pero lo veo a través de la piel? ¿Y cómo esto va a ser más interno que el corazón? Bueno, es más interno porque está más cerca de la línea media. ¿De acuerdo? Entonces, medial e interno en contraposición a lateral o externo. ¿De acuerdo? Para miembros hay una terminología especial que es proximal y distal. Proximal es aquello que está más cerca del tronco y distal lo que está más lejos. Los dedos son la parte más distal de los miembros, tanto superiores como inferiores. Distal y proximal. Es terminología que se utiliza para miembros. ¿Está bien? Distal y proximal. Profe, Perfecto. ¿podés repetir qué era proximal y distal, por Lo favor? que está más cerca del tronco. Míralo, acá lo tenés. Proximal, proximal, distal, distal. ¿Está bien? Perfecto. Entonces tengo el término proximal, distal. Cuando voy a profundidad, tengo lo que está más afuera de la profundidad, lo que esté más visible, le llamo exterior, por eso le decía, el término exterior lo usamos más para esto, exterior, superficial o periférico. ¿Está bien? Lo que está más superficial, lo que está más, por ejemplo, la piel es superficial. ¿Está bien? El cartílago costal es más interno, pero es más superficial que la punta del corazón. La punta del corazón es más externa y a su vez es más profunda. ¿Está bien? Entonces, exterior, superficial o periférico, lo que esté más en la superficie del individuo. En contraposición tengo interior, profundo o central. ¿Está bien? Interior, profundo o central es lo que está justamente más profundo. ¿Está bien? Muy bien. Y después tengo lo que sería acá le voy a dar el término plano intermedio, es decir, un segmento intermedio, lo que está entre lo interno y lo externo. Perdón, y lo exterior. Lo interior y lo exterior. Perdón. Entre lo interior y lo exterior tengo planos intermedios, ¿está bien? O estructuras intermedias. Esto es entonces para diferenciar profundidades, a diferencia de lo otro que es para diferenciar sitios superiores, inferiores, laterales, etc. ¿Está bien? Entonces ahí tengo terminología. Esto es el ABC, pero es la manera en que hablamos. Entonces uno dice, por ejemplo, ¿cuál es la relación proximal o, por ejemplo, o cuál es la relación ventral o anterior de la vejiga en el hombre? Entonces, la relación ventral de la vejiga es la sínfisis del pubis, por ejemplo. ¿Está bien? Es la relación ventral, es la estructura que tiene adelante. O la relación anterior de la vejiga es la sínfisis del pubis. ¿Está bien? O sea que ahí tengo estas estructuras. Y luego tengo visceral y somático, haciendo referencia, perdón, ahí se me pasó de largo, apreté una vez de más. Visceral y somático, de paso miro acá. Un poquito, está bien. Visceral y somático, que hace referencia, somático hace referencia para el caso de orientación, porque el término somático también después vamos a encontrar otra significación, pero no para el término orientación. Para orientación, somático hace referencia a lo relacionado con la motricidad,
con miembros, con musculatura y con esqueleto, es decir, con estructura de motricidad. Y visceral hace referencia a el resto de los órganos, a cualquier estructura orgánica. Llámese visceral, puede ser un cerebro, llámese visceral a un pulmón, visceral puede ser es decir, son órganos que no están relacionados con estructura y movimiento, o sea, que no están relacionados con esqueleto y musculatura. Somático versus visceral. Después vamos a ver el término somático. Somático lo vamos a ver en relación a lo cromosómico, con otra significación, que no va a tener la contraposición visceral. Es decir, acá la contraposición de somático es visceral, en cambio en otra terminología vamos a ver entonces somático versus germinal o versus reproductivo, o versus, es decir, va a ser otra cosa. Pero por ahora para esto la terminología corresponde a somático, estructura esquelética y muscular, y visceral, el resto de la víscera. Si uno tiene una duda, lógicamente piensa en las vísceras de un animal o del humano, ¿no? En las vísceras y entonces se encuentra la contraposición. Bueno, esto es terminología básica, ¿no es cierto? Terminología de orientación. Esta terminología básica de orientación. Perfecto. Y luego tenemos terminología relacionada con la planimetría, que está íntimamente relacionada con lo que hablamos recién. ¿A qué hace referencia la planimetría? Es el estudio por planos. ¿Qué es un plano? ¿Qué es un plano? Geometría. Un plano es una superficie. Es una superficie. Eso es un plano. Es una superficie. ¿Está bien? Delimitada. Delimitada. Es una superficie delimitada. Y los planos, nada, pueden existir verdaderamente en forma visual los planos. Podría ser la cara de una hoja. ¿Está bien? No de una hoja, de cualquier hoja. ¿No? Formar un plano. O podemos imaginar el plano. Y al imaginar el plano podemos usarlo como plano de corte. Es decir, que yo, por ejemplo, puedo tener un plano de corte, podría ser, por ejemplo, tengo, no sé, acá tengo un envase, ¿no es cierto? Y un plano de corte yo podría imaginarlo como algo cortándolo, por ejemplo, en forma transversal. Cuando yo corto mentalmente con un plano en forma horizontal, en este caso, por llamarle de alguna manera, después vamos a ver, corto en este sentido, vamos a decirle ahora, después vamos a ver cómo es la cosa, corto este frasco en este sentido, en mi cabeza automáticamente queda que si yo lo miro las dos partes del frasco, las miro así, voy a encontrar un cilindro. ¿Se entiende? Es un frasco cilíndrico, voy a encontrar un círculo. O sea que si yo hago un corte de esto, en este sentido, de este frasco, voy a encontrar en el corte un círculo. ¿Se entiende por qué? El plano de corte va a mostrarme una forma circular. ¿Está bien? El plano de corte, podríamos imaginar que este frasco fuera un poquito más alto, lo corté y veo un círculo. Si corto un tubo en forma perpendicular al tubo, si corto un tubo, ¿qué voy a ver? Rectángulo. En el plano de corte, ¿qué voy a ver? Un rectángulo. Digamos, bueno, vertical. Sí, eso sí perfecto. Bueno, está bien. Como no estábamos hablando la misma terminología, todavía no se entiende, entonces digo, por ahí corto en forma, el cilindro lo corto transversal y voy a ver un círculo. Pero si lo corto longitudinal, el plano de corte es longitudinal, voy a ver un rectángulo. ¿Está bien? ¿Se entiende cómo es la cosa? Si veo un rectángulo, entonces, o sea que puedo ver un rectángulo cuando hago un corte de un cilindro. ¿Está bien? Bueno, o sea que eso es el entendimiento de plano y plano de corte. Es decir, los planos, como se ven en estos dibujitos, puedo utilizarlos para seccionar. Por eso les llamo planos de sección.
y como lo que secciono son individuos, entonces digo planos de sección del cuerpo humano. Los planos de sección básicos del cuerpo humano son 3. ¿Está bien? Hay 3 planos básicos de sección del cuerpo humano, que son esos 3 que estamos viendo ahí. Un plano, que es el que está rosado, el color rosa. Espero que voy a hacer una cosita que es mirar acá, porque... Perfecto. El rosita es un plano que, si lo vemos, pregunto, con respecto al suelo, al piso, a la horizontal, con respecto a la horizontal del suelo, ¿cómo es ese plano rosado? ¿Cómo está dispuesto respecto del suelo? ¿Está dispuesto en forma? Está perpendicular. Está como en Perpendicular. diagonal. Entonces, exacto, es un plano perpendicular a la horizontal. Entonces tengo un plano que va a ser perpendicular a la horizontal y que va a cortar de lado a lado, como se ve acá. Yo podría decir de izquierda a derecha a izquierda, como quiera decirle. Es decir, va a cortar de lado a lado y va a ser perpendicular al suelo. Ese plano le voy a llamar plano de corte coronal, plano de corte coronal, y va a dividirme siempre una parte anterior de otra posterior. ¿Se entiende? Como se ve acá en el corte. Acá estoy cortando todo un ser humano, pero podía haber cortado un órgano solo. Y cortando ese órgano, siempre que seccione con un plano coronal, voy a obtener un algo, una porción anterior y una porción posterior. Siempre que corte con un corte coronal. ¿Está bien? Como se ve en el dibujo. Pero el corte podía haber pasado más adelante o más atrás. En este caso pasó justamente por el lugar que le da origen al nombre coronal. Porque el nombre coronal está originado en la sutura coronal, que es, que es la unión del hueso frontal con los huesos parietales y que tiene, entonces, tiene un trazado de lado a lado, y entonces como el corte es como se ve acá, como se ve en el dibujo, es decir, esto es como si estuviera cortando por detrás del hueso frontal, y entonces como esa sutura se llama coronal, el plano se llama coronal. Pero no hay un solo plano coronal. Todos los planos que sean paralelos a este se llaman coronales. Yo lo puedo pasar al plano a esta altura, pero lo puedo pasar más adelante o más atrás. ¿Está bien? Por ejemplo, podría pasar el plano coronal más adelante y me queda solamente la piel del abdomen. ¿Está bien? Con ese plano coronal. O sea que los planos, es un plano coronal. ¿Está bien? El plano coronal o frontal, que es lo mismo, ahí lo tienen, plano coronal o frontal, ¿está bien? Lo tengo y me divide anterior de posterior. Luego tengo planos sagitales. El plano sagital propiamente dicho es un plano que divide al medio a un individuo. ¿Está bien? Lo divide en 2 porciones que son asimétricas. ¿Por qué son asimétricas? ¿El humano es simétrico? No. ¿Por qué no es simétrico? Porque los órganos internos, los interiores, serían los órganos interiores o profundos, no son simétricos. ¿Está bien? El hígado está de un lado. ¿Solo por los órganos? ¿O puede No, ser por los por miembros, todo. por ejemplo? ¿Por qué cosa? Por los miembros, por ejemplo. Todo O es sea, que tenga asimétrico. una pierna más larga que la otra, no sé. No solo eso, siempre hay diferencias. La cara es asimétrica. También, sí. Miren sus caras en el espejo, Ujú. pónganse un papel para dividirlo y observen y van a ver las diferencias. Van a ver que Ah, hay diferencias no. en Entonces altura de por la todo. oreja, Ujú. en altura de los... Siempre. No hay simetría. De hecho, la simetría en la cara es sinónimo de belleza. Cuanto más simétrica es la cara, más el ojo humano y el cerebro humano lo consideran con mayor belleza. ¿Está bien? Pero no somos simétricos de ninguna manera. Algunos somos mucho más asimétricos que otros, claro. Algunos somos terriblemente asimétricos. Bien. Entonces,
Pero no importa eso. Lo que quiero decir, porque no venía esto, venía que el plano sagital es el que pasa justo por la línea media. ¿Está bien? Y divide en dos partes relativamente similares, pero no iguales, al organismo. Ese plano que pasa justo por la mitad se llama plano sagital y divide al organismo en una parte derecha y una izquierda. Es un plano único el sagital. No hay otro plano sagital. Porque los planos que pasan paralelos al sagital, como el que se ve acá, este que está acá, plano sagital o medio sagital es lo mismo, este plano que está acá, que está pasando paralelo, se llaman planos parasagitales. ¿Está bien? O sea, el plano sagital o medio sagital es uno solo. Y los demás se llaman planos parasagitales. En lo común, de la hablada común, se le suele llamar planos sagitales a todos, pero en realidad el sagital es uno solo y los demás se llaman parasagitales. Bien. Y por último están los planos horizontales, que son estos, también axiales. Si yo digo la sigla TAC, me fui a hacer una TAC. Tomografía axial computada. A fulanito le hicieron una TAC, una tomografía axial computada. ¿Y qué significa tomografía axial computada? Que divide en planos horizontales la parte que... Tomos, la corte. parte que tiene Tomos, corte. Grafos es el graficado o el escribir o el graficar. Tomo, grafos, la graficación de cortes. Tomografía axial, porque los cortes son estos cortes, son axiales. Computarizada, porque lo maneja una computadora, es la que organiza los cortes y los dibuja. ¿Está bien? Muy bien. Tac. Entonces, cortes axiales. Vayan ahora, le piden a la abuela, o a quien quieran, le piden la tomografía, le dicen, che, ¿me prestan la tomografía que te hiciste el otro día? Y van a ver, si prestan atención, que son cortes axiales, que es lo que estamos viendo ahora. ¿De acuerdo? Entonces, espérenme un segundito que estoy guardando. ¿Ven? Lo que estoy haciendo ahora es guardar la charla previa. Entonces ahora guardé la que hicimos antes y se está terminando de grabar esta. Perfecto. Por las dudas igual, para que esto sea compartido, les voy a pedir que cuando a ustedes les aparece faltan 10 minutos y después les empieza a aparecer faltan 5, faltan 4, faltan 3, que alguno me recuerde siempre que tengo que guardar la charla previa. Porque si yo no guardo la charla previa, esta charla no la grabo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. O sea que yo estoy grabando la charla previa. Ahora, en este instante, mientras estábamos hablando, busqué la charla bajada, que ya me está marcando acá, hay un icono que me dice que ya la bajé, pero yo la tengo que guardar. Si yo no guardo esa charla, la siguiente, que es esta ahora, no me la graba. Entonces yo les pido, cuando aparecen los 10 minutos, que me recuerden, che, acordate de guardar la charla previa. Así yo les bajo todas. Entonces las tienen todas disponibles en internet, las charlas. ¿De acuerdo? Que ahora parece que es nada, pero después ustedes las miran y van a ver que es todo. ¿Está bien? Trato de que las charlas sean lo más entendibles posibles, como verán. Hablo con el mejor lenguaje que puedo. Es decir, ese es mi trabajo y lo hago. Lo mismo, ya que está claro esto, bueno, pero primero les digo el plano horizontal, termino con el axial. Planos axiales entonces dividen superior de inferior. ¿Está bien? Los planos horizontales dividen, cada vez que yo trazo un plano horizontal, sea ficticio o sea verdadero. Puedo hacerlo verdadero con una sierra en un cadáver, o puedo hacerlo ficticio en mi cabeza. Profe, mire que queda menos de un minuto y se va a cortar. Sí, por eso mismo. Ya está. Entonces ya terminé con los planos axiales, terminé con terminología, ya grabé la otra clase, y lo último que les digo era, bueno, mañana nos vemos de vuelta, ya está, ya nos vamos, no voy a iniciar otra charla, ya está, mañana nos vemos de vuelta, y traten de, si pueden rever la charla, o traten de ir leyendo. No te que traten, deben hacerlo, no es que traten de, háganlo. Cuando se quieran acordar, van a tener cantidad de material y no van a llegar a leer
nada, ni una sola, nada, ni una pepa. Van a ver lo que les digo, ¿de acuerdo? Muy bien. Profe, Bueno, ¿la clase va a estar en YouTube al final o en el campus? no en YouTube, en el YouTube. El campus No no va- quiero bajarlo porque Ok, ok. el campus a veces anda, a veces no anda, después me dicen el campus. Ya con YouTube sé seguro que bajan